de señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que Él está sentado a la diestra del Padre, lleno de poder, de gloria y majestad, porque sabemos que Él es el Rey de Reyes, el Creador de todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Y sabemos que queremos conocer cada día más y más de nuestro Señor Jesucristo, y Él nos ha dejado su palabra, y sabemos que Él es grande, poderoso y misericordioso, y que cada día Él nos da la oportunidad de presentarnos delante de tu presencia confiadamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y así como estamos delante de Él hoy en esta hermosa y preciosa mañana, vamos a abrir nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser para que Él sea dándonos cada día esa llenura de su Santo Espíritu, porque Él es el único que nos puede llenar de su presencia. Amén. Gloria a Dios. Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos y mucho más de ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos y mucho más de ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder.
Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios porque Él nos da cada día esa oportunidad de conocerlo más y más, porque sabemos que su Santo Espíritu mora en cada uno de nosotros. Amén. Y así como Él nos ha dado cada día de su palabra, sabemos que en Cristo Jesús somos más que vencedores, porque para Él no hay nada imposible y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batallas, eres mi Rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batallas, eres mi Rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy a tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Eres Señor vencedor, eres invencible, eres campeón ganador en batallas, eres mi Rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batallas, eres mi Rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy a tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy a tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Gloria a Dios. Y sabemos que Él nunca nos ha desamparado, porque Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. Él es el Todopoderoso en nuestras vidas. Y así como estamos todos reunidos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ahora vamos a pasar a esta hermosa alabanza que dice que cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas hermosas y maravillosas. Amén. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor.
Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por medio de su palabra que nos dice que al estar aquí en la presencia de Él es porque Él nos permite cada día poder alabarle y adorarle. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das, Señor, cada día de acercarnos al trono de tu gracia, confiadamente en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos y te rogamos que seas tú dándonos la sabiduría, el conocimiento, el discernimiento y el entendimiento para que cada día, Señor, lo que escuchemos de tu palabra, lo atesoremos en nuestro corazón por medio de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús te damos gracias hoy y siempre. Amén y amén. 1, 2, 3. Bueno, muchísimas gracias a los hermanos de la alabanza. Nos gozamos en el Señor y a cada uno de ustedes les damos la bienvenida. La palabra de Dios nos enseña en Romanos 15:7, de la manera que en Cristo Jesús hemos sido recibidos en el reino de la gloria, así también debemos de recibirnos los unos a los otros. También nos recuerda Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien somos benditos con toda bendición espiritual. Así que como benditos hijos de Dios en Cristo Jesús, amados del Señor, les damos la bienvenida a todos, ¿verdad? A los que nos ven en línea también, muchísimas gracias, porque aunque ven este programa en diferido, pues rogamos a Dios que toda la información que usted encuentra en este canal de YouTube sea para su edificación y su crecimiento espiritual. En esta mañana tenemos el gozo de tener con nosotros al señor José Omar Aguilar. ¿Cómo está? Bienvenido, hermano. Le damos la bienvenida. Dios le bendiga. Gracias por compartir esta mañana con nosotros, ¿verdad? Y algunos anuncios que yo quisiera compartir con ustedes en esta mañana. En primer lugar, recordarles acerca del evangelismo. El evangelismo los sábados a las 10:30 de la mañana. Si usted desea participar, por favor, al lado del buzón de la ofrenda, ahí pone su nombre. Y los hermanos que están organizando esto, nuestro hermano Flora, nuestra hermana Linda, pues con las personas que deseen participar, tratar, ¿verdad?, de ver qué áreas se pueden cubrir, qué trabajo se puede hacer. Recuerde que si usted por algún compromiso de trabajo personal no puede estar aquí el sábado, ore por favor, no solamente para la protección de ellos por el trabajo que hacen, sino para que cuando salgan puedan llevar la palabra a donde es más necesitada, que es lo importante, que la palabra de Dios llegue a aquellos que necesitan escucharla. También quería recordarles que hoy teníamos la intención de hacer la Iglesia Pregunta. Es una sección nueva que hemos tratado de comenzar para responder a preguntas de carácter doctrinal que usualmente no están contenidas dentro de la serie que estamos estudiando. Actualmente estamos estudiando la serie en el libro de Apocalipsis, ya vamos a comenzar hoy el capítulo 8 de Apocalipsis, ¿verdad? Pero hay cosas que usted tal vez escucha y ve, canciones, películas, noticias, porque ahora todo está afectado por eso, ¿verdad? Y el enemigo está tratando de filtrar el error, ¿verdad? Ponerlo en nuestra mente y que nosotros abracemos el error alejándonos de la palabra de Dios, que ese no sea el caso, sino que vamos a tratar de corregir doctrina. Pero hoy que teníamos programado esto, no lo vamos a hacer. ¿Y por qué no lo vamos a hacer? Porque vamos a estar celebrando después del servicio el baby shower de nuestra hermana Herminia y su esposo Jordan, es verdad, su esposo Jordan, ¿verdad? Ellos van a tener un bebé, un varoncito muy pronto, así que vamos a celebrar junto con ellos como iglesia. En esta mañana vamos a dar la oportunidad y vamos a mover la Iglesia Pregunta para el tercer domingo del próximo mes. Así que si tiene preguntas, guárdela. Si hay alguna urgencia en estas preguntas, pues converse conmigo y las podemos contestar esas inquietudes hoy mismo. Así que después del servicio, por favor, no se vaya, quédese con nosotros para celebrar con los hermanos, ¿verdad?, la bendición que Dios les ha regalado de agregar pues este bebé, este niño que viene en camino a la familia de ellos. También quería en esta mañana darle la oportunidad a mi hermano Luis Gómez, diácono de nuestra congregación, que nos trae la lectura bíblica. En esta mañana se encuentra en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 hasta el 21. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 hasta el 21, ¿verdad? Así que, hermano Luis, el tiempo es suyo. ¿Cuál sería? Ese, ¿verdad? Amén. Está bien. Hermano Luis, el tiempo es suyo. Dios le bendiga. Muy buenos días, hermanos. Vamos a tener la lectura bíblica como usualmente y va a ser en Primera de Juan 4, todo el capítulo completo.
Y cuando ya lo tengan todos, se ponen de pie y me dan un amén, por favor. Amén. Y la palabra de Dios es bendita y santificada y se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice así: el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso ellos hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y en Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Todos juntos. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por darnos esta oportunidad de aprender de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que esta palabra sea una semilla en nuestro corazón, que dé fruto para glorificar tu nombre. Gracias, Dios, por todo. Gracias a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Ya, ok, gracias. Bueno, y en esta mañana nosotros que nos quedamos aquí a continuación, vamos a pedirle a los niños que puedan pasar con sus maestros de escuela dominical, ¿verdad? Que el Señor levante de ustedes una generación que resplandezca para la gloria de Dios. Y el resto de nosotros que nos quedamos aquí, vamos a continuar la serie que está ahora centrada en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 8. Y en el capítulo 8, no sé si la expresión es común en los países de ustedes, pero se traslapan dos relatos, se juntan dos relatos.
En primer lugar comienza con la narración del séptimo sello. Recuerda que el domingo pasado vimos los 7 sellos y cómo el Señor Jesucristo fue el único digno, de acuerdo al Apocalipsis, del relato de Juan, digno de abrir los sellos para que se viera en el rollo lo que estaba escrito. Y lo que estaba escrito en el rollo eran los juicios de Dios. Y cada vez que se rompía un sello o se iba abriendo un sello, un juicio era lanzado sobre la tierra. En esta mañana vamos a ver que después de esos sellos siguen en sucesión 7 trompetas. 7 trompetas. Y es importante estudiar esto, mi hermano, porque últimamente se ha movido en ese mismo espíritu del error una enseñanza que afirma de que la séptima trompeta del Apocalipsis es la misma trompeta de la que habla Pablo cuando se da el rapto de la iglesia. Esto no puede ser. Y vamos a explicar en su momento las razones, pero eso no lo vamos a ver este domingo, sino el domingo que viene, cuando analicemos las últimas 3 trompetas, ¿verdad? Porque son las más fuertes, son las del juicio de Dios se arrecia sobre la tierra. Estas primeras 4 trompetas tienen características muy específicas porque igual determinan el anuncio de juicio sobre partes de la tierra que tienen un efecto importante que no puede ser negado. De nuevo, mi amado hermano, de este estudio, en realidad, ¿qué le afecta a usted de lo que se dice allí? Nada. Si usted es un verdadero creyente en Cristo Jesús, creemos por lo que dice la palabra de Dios, que la iglesia va a ser arrebatada antes de estos eventos. ¿Por qué razón? Lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Dice así, porque Dios no va a traer a juicio a la iglesia junto con los incrédulos. Incluso cuando vemos en la cena del Señor, en el capítulo 11 de Corintios, Primera de Corintios, dice así, dice, si somos castigados por Dios, lo somos para que no seamos, dice, condenados con el mundo. Dios tiene 2 tratos diferentes. Uno es con su iglesia, con los que obedientemente creyeron a la verdad, creyeron al anuncio del evangelio, no negaron la gracia que nos es ofrecida en Cristo Jesús. Ese juicio que viene sobre la iglesia es muy diferente al juicio que viene sobre el mundo. El juicio que viene sobre el mundo es un juicio de rigor, porque le fue extendida gracia y misericordia y el mundo la rechazó. Y esa gracia y misericordia que Dios le extendió al mundo no fue extendida sino con la sangre de su Hijo Jesucristo. Y esto es lo que el mundo ha rechazado. Por lo tanto, el juicio sobre el mundo es mayor, es diferente, porque se negaron a recibir la gracia y el perdón de Dios. Entonces, hoy vamos a ver específicamente la narración del séptimo sello. Vamos a ver cómo se conecta, porque es en sucesión que van primero los sellos, después las trompetas, cómo se conectan el anuncio de los sellos con el anuncio de las trompetas, y vamos a ver en detalle las 4 primeras trompetas y qué representan. Cuando veamos al final del capítulo de hoy, hay un ay. Los ayes son unos ayes de castigo, son como de lamento sobre el juicio que viene, porque las últimas 3 trompetas son fuertes, es un castigo muy fuerte el que viene sobre la tierra por la desobediencia. Entonces, en primer lugar, vamos a leer la palabra de Dios, la cual está bendita y santificada por Él. Apocalipsis capítulo 8, versículo 1 hasta el 13, y dice así: el séptimo sello, la palabra de Dios bendita y santificada por Él. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso, para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo un granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó,
y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos en este día por el conocimiento que nos das de tu palabra. Señor, por la vida que nos concedes y cada misericordia que es nueva delante de nosotros cada amanecer. Señor, gracias por facilitar el tiempo y este lugar para que en él seamos edificados, por guardar tu palabra de los ataques de todos sus enemigos, Señor, y por permitirnos el Espíritu Santo como está prometido para que seamos enseñados por él en esta mañana. Que tu Espíritu Santo nos ayude a conocer la verdad, porque sin ella nadie puede glorificar tu nombre. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, entonces nosotros vamos a poder ver en esta mañana cómo ya los juicios de Dios han comenzado en esta porción a obrar sobre la tierra. Y en este sentido, cabe solamente insistir, mencionar, de acuerdo a la doctrina, de que Dios no puede hacer una justicia perfecta si hace pasar a la iglesia junto con los inconversos por todas estas cosas. En Nicaragua, cuando evangelizaba, las personas me decían: pero hay cosas tan terribles que están por suceder, que van a pasar, están escritas en el libro del Apocalipsis. Yo les decía: pero la salida es fácil. La salida es fácil. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. De manera que usted va al Padre, usted no tiene preocupación por estas cosas. Porque no son para usted si usted es un verdadero creyente. De aquí mi insistencia, domingo tras domingo, todos estos años, no solamente aquí, sino por la internet, no solamente aquí, sino en los otros ministerios en los que he participado, por la gracia de Dios, insistir acerca de la salvación en Cristo como la única salida de este juicio que viene sobre la tierra. El juicio que viene sobre la tierra es inminente y es evidente. Porque los hombres todos los días se están llenando de impiedad. Y esa impiedad solamente es un reflejo de una vida y una conciencia sin Dios. El que no tiene a Dios, no teme a Dios. Y el que no teme a Dios actúa de una manera instintiva como cualquier otro ser creado, como cualquier animal silvestre. El que se siente en peligro, ¿qué hace? Matar. Y hoy oímos a las personas dando muerte a otras personas como que no es nada, pues. Como que no es nada quitarle la vida a alguien. Yo no sé quién de ustedes, espero que ninguno, yo no me alegraría de ver ni siquiera que dieran muerte a un enemigo mío. Porque si no fuera por la mano de Dios, solamente es juicio para otro hombre, juicio mayor. Y todas estas cosas nosotros las tenemos que ver a la perspectiva y la luz de la palabra de Dios. La muerte no es algo que nosotros debamos de celebrar, porque el Dios en que nosotros creemos es un Dios de vida. De aquí que por estas cosas nosotros que verdaderamente creemos a la palabra de Dios no podemos estar de acuerdo ni con el aborto, ni con la eutanasia, ni con ninguna otra práctica que elimine la vida.
Semana pasada la hermana Linda, que ahora está dando las clases, me compartió la noticia de un joven colombiano, ¿verdad? Cristiano. Tuvo un accidente de tránsito muy terrible. Como resultado de ese accidente de tránsito, resultó que tenía cáncer. Y un cáncer maligno del cerebro y en su médula. Y en los últimos días de su vida, ¿verdad?, decidió publicar abiertamente en Facebook cómo él se sentía en paz, sentía la aprobación de Dios para practicarse él mismo la eutanasia. Le pidió la orden a los médicos y le quitaron la vida. Si alguien desea quitarse la vida a uno mismo, mire, hágalo callado. Pero no anime al resto del mundo a ir en su error. Porque usted, eso es algo que, porque la pregunta que me hacían a mí, ¿es salvo este muchacho por pensar de esa manera? La salvación no me gusta juzgarla a mí porque Dios la da y Dios es el que juzga quién es salvo y quién no. Pero me parece que como un creyente carecía de los insumos necesarios como la palabra de Dios. Porque justificar solamente, no, yo me voy a quitar la vida, es que no quiero sufrir. Yo no quiero sufrir, por lo tanto me voy a quitar la vida. Dice la palabra de Dios que el único que puede quitar la vida es Él quien la da. ¿Y quién nos da la vida? Dios. De aquí les animo porque hoy se han mezclado, se han introducido en la iglesia, se han metido en la iglesia una serie de pensamientos que son del pensamiento de nueva era y un pensamiento satánico. Un pensamiento que cree, no, yo puedo pensar diferente a Dios y todavía Dios estar de acuerdo conmigo. O sea, yo le estoy torciendo el brazo a Dios y a Dios le digo cómo proceder. Dios es desde antes del tiempo y cuando el tiempo se acabe, Dios va a seguir siendo Dios. No podemos y no deberíamos en toda sensatez tratar de cambiar las cosas de Dios, porque están establecidas desde un principio. La vida, créalo o no, tiene un sentido sagrado. Sí, sacro, sagrado. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra de Dios que usted y yo y todo ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, hay semblanza de la gloria de Dios en nosotros, aunque nosotros agarremos esa gloria y la revolquemos y la corrompamos en nuestro error, nuestro pecado, nuestra inmundicia, no quiere decir que no la tenemos. Lo que quiere decir es que no la apreciamos. Eso es lo que quiere decir. Entonces, cuando veo yo estas cosas, me pregunto cómo muchos pueden, de alguna manera, reconciliar estas cosas. Y la única manera es que realmente, como lo dice el Señor Jesús, mis labios pueden hacerme ver que estoy cerca de Dios, pero mi corazón está lejos de Él. Porque yo no valoro su consejo, porque yo no aprecio su consejo, lo que la palabra de Dios dice. Bueno, Dios dice eso, pero yo creo esto. Entonces, ¿cuál tiene más valor? Para mí, ¿cuál tiene más valor? Porque todas estas cosas son importantes que las meditemos. Vamos a ver las consecuencias de un mundo, las consecuencias que vienen sobre un mundo que le dijo a Dios, tu consejo no vale para mí. Vamos a ver las consecuencias que vienen sobre un mundo que dijo, tu sabiduría no es suficiente para mí. Vamos a ver las consecuencias que vienen sobre un mundo que le dijo a Dios, tu gracia a mí no me interesa. Y tu hijo murió por cualquiera, pero por mí no murió. Ahí van a estar todos ellos, en esos grupos sufriendo todas estas cosas que vienen, porque apenas estoy comenzando a narrarles, de acuerdo al libro de Apocalipsis, todo lo que va a acontecer. En primer lugar, vamos a ver el séptimo sello. Y dice así la palabra de Dios. Cuando abrió el séptimo sello, ¿quién lo abrió? El único digno, Jesús, gracias. El único digno abrió el séptimo y último sello. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Qué relevancia tiene eso? ¿Se acuerda lo que había delante del trono? Una adoración celestial, una adoración que hablaba acerca de la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero que fue inmolado. La multitud vestida de blanco que nadie puede contar, cantaban alabanza al Cordero que
había redimido la vida de todos nosotros, ¿verdad? Y de repente Él abre el último de los 7 sellos y hay silencio en el cielo. ¿Qué representa el silencio? No, en el caso humano el silencio lo que representa es solemnidad. ¿Usted se acuerda cuando le piden a usted, por la memoria de alguien que falleció, vamos a hacer un minuto de silencio? Un minuto de silencio. Les decía yo, muchas veces, y los que no me crean, agarren una calculadora y háganlo. Si se hiciera un minuto de silencio por cada uno de los 66 millones de bebés que fueron abortados bajo la ley Roe versus Wade, que fue abolida el año pasado, la tierra tendría que estar callada 100 años. 100 años, saque la cuenta. 100 años en silencio. Si se hiciera un minuto de silencio por cada uno de los 66 millones de bebés abortados, en Estados Unidos solamente. El silencio representa solemnidad. El silencio representa también en el sentido de reflexión o reflexivo. ¿Por qué razón? Hermano, no hay alegría ni en Dios ni en el cielo por la tragedia que viene a la tierra. Dios no está contento de darle muerte a los hombres. Porque el único que se goza de ver la muerte y la destrucción es el demonio, es Satanás. La palabra de Dios lo dice, Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Donde usted ve esas 3 cosas, no lo pierda de vista, ese es Satanás. La gente dice, ¿por qué Dios? Porque el primer clamor es a Dios, no buscamos de Dios nunca. Hay gente que nunca va a la iglesia, ni siquiera quiere leer la Biblia, no quiere saber de Dios, pero ahora cuando mira la tragedia y el montón de muertos, Señor, Dios mío, ¿dónde estaba? Le comentaba yo como hace un par de años, en mi curiosidad, ¿verdad? Para los que no lo saben, yo estudié arquitectura. Y una de las cosas que se enseñaba en Nicaragua es el error que se hace. La gente dice, voy a hacer una construcción antisísmica. Eso no existe. No, porque para ser antisísmica tiene que prevenir el sismo. No hay nadie que pueda tener un terremoto cuando va a pasar. La estructura debe ser sismo resistente. O sea, que a pesar de que el terremoto sea fuerte, la estructura resiste en pie y los que están adentro sobrevivan. Entonces me ponía a analizar las tomas de todo lo que pasó con el último terremoto que hubo en México, hace como 3, 4 años. Para todos ustedes no es una novedad, no voy a decir meterle mano Froilán aquí, ¿verdad? Pero ustedes saben que México, casi todo México es guadalupano, ¿verdad? Todo eso es la Virgen y no hay más nada que la Virgen. Pero hay un detalle que yo vi en todos esos videos, buscando estudiar acerca de las cosas materiales, encontré una revelación espiritual. Ninguna de las personas de esos videos, fueran de TikTok cortos o fueran largos en otra grabación, otra plataforma como Facebook o YouTube, ninguna de esas personas dijo, Virgencita, ¿dónde está? La gente decía, el gran poder de Dios. Dios magnífico, sálvanos, Señor. Porque miraban las cosas moverse y los edificios desplomarse. Pablo lo dijo en la epístola de los Romanos, hay una verdad que está grabada en nuestros corazones. Pero a veces nosotros, torpemente, la reprimimos. Reprimimos esa verdad que ya está escrita en nuestros corazones. Ya está escrita. Ya está escrita, no es que se va a escribir, Dios ya la escribió en nosotros. Por eso dice Pablo que ninguno puede decir al final del día que se ha quedado sin testimonio, porque el testimonio le fue dado a todos. Porque a los que no le ha sido predicado, sus propias conciencias les revelan que todo lo que podemos ver no pudo haber aparecido de la nada. Sin embargo, el hombre se ensoberbece y dice, no, esto es producto del Big Bang. Hablaba cuando estaba en la universidad con un grupo de ingenieros civiles. Yo les decía, ¿cuántas explosiones de las que ustedes han visto es una explosión generativa?
Todas son destructivas. Usted no lo vaya a hacer, pero usted va y le pone una bomba a un edificio y se destruye. Y lo que queda, ¿qué son? Escombros. No salen cosas nuevas. No es que usted le pone una bomba a un edificio, explota el edificio y aparece un carro. No es cierto. Ninguna explosión, incluida el Big Bang, puede haber generado nada. Porque las cosas no explotan y caen en orden por casualidad. Eso no existe. Necesitas más fe para creer en esas cosas que en la palabra de Dios. Y sin embargo, la palabra de Dios la resistimos. Porque nos preocupa cómo el mundo nos ve. Nos preocupa cómo el mundo nos percibe. Hay algo hoy que no está correcto y transparente delante de Dios. Pero dice aquí que cuando se abrió el séptimo sello en el cielo, cuando Jesucristo abrió el último de los sellos en aquel rollo que nadie podía abrir porque solamente Él era digno de abrirlo, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Un silencio solemne, un silencio expectante, porque lo que viene a la tierra, hermano, es destrucción y muerte. Eso es lo que viene a la tierra. Y por eso la predicación es insistir a los hombres en decirle, hay una forma de escapar de eso, hay una salida que es Jesucristo, hay una puerta que es Jesucristo, hay un puente que es Jesucristo, hay un camino que es Jesucristo, solamente tienes que aceptarlo. Y algunos de nosotros batallamos con, no, pero es que si yo acepto a Cristo, ese es mi pecadito, ese monstruito que ando cargando, no, mis adicciones, mis dependencias son más importantes que Dios. Y las dependencias mismas son las que te están destruyendo. Porque la palabra de Dios lo dice como una sentencia. La paga del pecado es muerte. Yo les decía a mis amigos allá en Nicaragua que el deporte oficial es beber alcohol. Ese es el deporte oficial en Nicaragua. Yo les decía, ¿por qué no dejar el Señor? ¿Por qué no dejar el alcohol para seguir al Señor? No, es que yo bebo porque es que me hace sentir bien, me hace sentir independiente, me hace olvidarme de los problemas. Bueno, tú te olvidas de los problemas, pero no es que desaparecen, ahí están. Que te olvides de ellos no significa que no están allí. Y ahora peor, porque tienes menos dinero para enfrentar los problemas, porque te bebiste la mitad o todo el dinero. Y bebes hasta quedar inconsciente. Amaneces ahí todo vomitado, si por la gracia de alguien tuvo misericordia y te levantó, si no hay amanecita en el vómito, y te levantas, te bañas y sigues tu vida. Y dices, no, esto está bien. Mi amado hermano, tú no naciste para eso. Tú naciste para darle gloria a tu Salvador, al Dios que vino a buscarte, al Dios que vino a salvarte. Al Dios que te amó incondicionalmente. Porque Él no se rindió de ti. ¿Sabe que Dios no nos dejó en el pecado donde nos revolcábamos y creíamos que estábamos haciendo lo más lindo para nosotros? Dios no nos dejó ahí. Y aún el día de hoy Él nos habla y Él nos dice y Él nos corrige. Porque está en nosotros. Él nos hace ver el mal. Dice aquí que después de esa media hora de silencio, dice Juan, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Los ángeles estaban de pie ante Dios y se les dieron, ¿qué cosa? 7 trompetas. Desde la antigüedad, ¿qué han significado las trompetas, hermano? La trompeta daba anuncio. ¿Ah? Decía Pablo cuando hablaba de las lenguas en 1 Corintios 14, decía, si la trompeta da sonido incierto, la gente se preparará. Sí, porque tenía que ser claro el mensaje, lo decía en un sentido metafórico, pero decía la importancia de que la trompeta, que era el aviso, sonara claramente como debía de sonar. De otra manera la gente no distinguía el peligro que venía y los tomaba por sorpresa el peligro. Entonces, de la misma manera, dice que le fueron dadas a los 7 ángeles que estaban en pie delante del trono de Dios, 7 trompetas. O sea que vienen 7 anuncios y cada anuncio va seguido de un juicio que Dios derrama sobre la tierra. Pero antes de que estos ángeles comiencen a tocar esas trompetas que son anuncios de los juicios de Dios, déjeme decirle qué pasa.
Otro ángel, diferente de los 7, otro ángel, vino entonces y se paró ante el altar. Hay un altar, dice, delante del trono. Delante del altar, con un incensario de oro. Con un incensario de oro. El incensario, ¿se acuerda cómo entraban los sacerdotes judíos a poner incienso en el lugar santísimo? Después que se aplicaba la sangre sobre el sustitutorio, que era o simbolizaba el perdón a Israel por un año, en la fiesta de Yom Kippur, en septiembre. Lo hemos estudiado, ¿verdad? No, yo no los veo. Ok, estamos ahí donde estamos. En septiembre, en la fiesta de Yom Kippur, se aplicaba la sangre por la expiación, por el perdón, un año para Israel, pero luego se tenía que entrar con un incensario. ¿Por qué razón, hermano? El incienso es aromático, pero la sangre no. La sangre cuando se seca, cuando se descompone, ¿huele a qué? Huele a muerte. Huele feo, pues. Entonces el incensario era para aplicar un olor fragante, agradable, ¿verdad? Por el sacrificio que se estaba dando en el lugar santísimo. Aquí dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso. ¿Y ese incienso era para qué? Para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ahora vamos a ver en esa imagen que cuando es añadido incienso a las oraciones de todos los santos, ¿verdad? Delante de Dios, se está preparando, ¿qué cosa? En el sentido ceremonial, cuando entraban con el incienso, ¿era por qué razón? Porque ya se había aplicado la expiación, ya se había aplicado la sangre. En este sentido, la iglesia ya ha sido redimida. Miramos una multitud vestida de blanco que nadie puede contar, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, de todo pueblo. Ahora el incienso va a ser aplicado como un olor fragante delante de Dios, pero hay algo que se hace que no se hacía en la ceremonia del Antiguo Testamento, y quiero que siga conmigo. Se le dio al ángel mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Póngase a pensar, ahí están las oraciones de los primeros cristianos que fueron perseguidos por el Sanedrín, el mismo Sanedrín que planeó y llevó a cabo la muerte de Cristo. Allí están entre esas oraciones la oración de Esteban cuando estaba siendo muerto y clamó a Dios diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y le quitaron la vida a Esteban, el primer mártir de la iglesia, Hechos capítulo 7. Ahí están las oraciones de Pablo por la iglesia desde la cárcel. Otra vez les digo, hermanos, regocíjense en el Señor. Otra vez les digo, regocijaos en el Señor siempre. Ahí están las oraciones de la iglesia que lloró cuando Pablo les dijo, de cierto les digo por el Espíritu Santo que ustedes nunca más van a volver a ver mi rostro. Y se cumplió. Fue llevado a Roma y luego de cierto tiempo fue decapitado. Ahí están las oraciones de todos los creyentes alrededor del mundo perseguidos por el imperio romano. Ahí están todas las oraciones de los creyentes perseguidos durante el oscurantismo de la iglesia católica en el siglo, en el Renacimiento, en el año 1500. Ahí están las oraciones de todos los creyentes que decidieron buscar de Dios y volverse al camino de la palabra de Dios por la reforma protestante. Dijeron, estas cosas no pueden ser, estos mandamientos de hombre, yo no los sigo, yo me vuelvo a la palabra de Dios, y a muchos les costó la vida. Las oraciones de ellos están ahí. Las mismas oraciones también de los judíos en los campos de concentración durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, especialmente en la Segunda Guerra Mundial. 6 millones de judíos masacrados en los campos de concentración en Alemania. Pero también hay oraciones de todas las madres que oraron por sus hijos que tuvieron que ir al campo de batalla a pelear y a luchar por guerras que jamás tuvieron sentido.
Porque las guerras son producidas por los hombres. Ahí están las oraciones de todos los misioneros en países como China, donde el comunismo les impide predicar. Porque la religión es el gobierno y al gobierno hay que obedecer y hay que escuchar, no se puede desobedecer al gobierno. Las oraciones de los misioneros en India y de la gente que oyendo la predicación de esos misioneros decidió dejar de adorar a la creación para volverse al creador de todas las cosas, a Jesucristo, como lo dice la Escritura. Las oraciones de todas aquellas personas que renunciando a la religión musulmana fueron condenadas a muerte o al exilio por negar el Islam para poder seguir a Cristo, el camino, la verdad y la vida. Ahí están las oraciones de todas las personas, comenzando por tu mamá, orando por tu conversión, orando y pidiéndole a Dios por misericordia sobre tu vida. Ahí están esas oraciones. Las oraciones de todos los amigos que me testificaron a mí cuando endurecía mi corazón y negaba al Señor Jesús. Ahí están esas oraciones. Y las oraciones que yo hago hoy por muchos que no creen en el Señor, para que crean en el Señor Jesús, ahí están esas oraciones. Las oraciones que tú haces ahora, antes alguien la hizo por ti para tu conversión, hoy la haces tú para que otros se conviertan al Señor porque te importa de verdad la salvación de ellos. Allí están esas oraciones, en el incienso. Dice la palabra que el incienso es el olor agradable a Dios. Porque cuando le hemos pedido de esta manera, no lo pedimos para nosotros, lo pedimos para Él, para su gloria, para su reino. Cuando pedimos por los enfermos, cuando pedimos por los prisioneros para que sean libres de las cárceles y sobre todo pedimos para los que creen ser libres, que sean realmente libres, porque aunque no están encarcelados en cuatro paredes, están encarcelados en sus mentes y en sus corazones corruptos porque no creen la palabra de Dios y la desprecian. Ahí están esas oraciones. Y dice la palabra de Dios, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios, ¿qué cosa? El humo del incienso, el olor fragante, el olor que Dios acepta. Porque muchas de esas oraciones que tú has hecho y que otros creyentes han hecho, pongámonos a pensar las oraciones de los creyentes en el circo romano antes de ser ejecutados, porque prefirieron morir y no negar a Cristo antes que adorar al emperador que era un hombre. Pongámonos a pensar en todo eso. Dice aquí, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Subió a la presencia de Dios. De donde estaba en el altar, llegó hasta el trono. Y Dios pudo percibir ese olor. Y fue un olor grato. Pero ¿qué produjo ese olor grato? ¿Qué produjo en Dios? Dice aquí, y el ángel tomó el incensario. Una vez que el olor llegó a Dios, el ángel tomó el incensario y lo llenó, ¿de qué cosa? Ahora no lo llenó de incienso, ahora lo llenó de fuego del altar. ¿Y qué hizo? Lo arrojó a la tierra. A la tierra que menospreció todas esas oraciones. A la tierra que se burló de todos esos predicadores, a la tierra que se burló del evangelio y de la palabra de Dios, a la tierra que hizo mofa y burla del Señor Jesucristo en lugar de honrarlo. A esa tierra el ángel tomó el incensario lleno de fuego y lo lanzó. A la tierra dice, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿A qué se nos parece eso? ¿Se acuerda el relato usted de Moisés cuando subió a traer los 10 mandamientos al monte Sinaí? Dice que él se fue y estaba el dedo de Dios grabando los 10 mandamientos. No robará, no matará,
¿Y qué pasó con eso? Déselo al hermano Eduardo, por favor. ¿Y qué pasó con eso? Dice que Moisés tomó las tablas y las traía de regreso. Gracias, hermano. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Traía las tablas de regreso. Y abajo, al pie del monte Sinaí, Aarón de la tribu de Leví, el primero de los sacerdotes que iba a ser nombrado bajo la ley de Moisés, hizo un becerro de oro al que el pueblo llamó Jehová. ¿Y qué hizo Moisés cuando vio el becerro y vio todo el desorden que se tenían con vino y con toda clase de depravación? Tomó las tablas, las arrojó contra el becerro. Porque despreciaron la palabra de Dios. Israel no debe de olvidarse nunca que fue por su rebeldía y por su desobediencia que la ley se tuvo que escribir 2 veces. No se escribió una, se escribió 2 veces. Porque la primera vez la despreciaron. Y la segunda también la despreciaron. Porque si no, la palabra no diera testimonio diciendo que nadie puede cumplir la ley. No podían cumplirla y hasta el día de hoy Israel no puede cumplir la ley de Dios. Pero ¿qué hace o qué ordena Dios cuando tú y yo menospreciamos su palabra? O menospreciamos su dirección. ¿Qué hace? Él también nos desecha. Esta es una señal de desdén para que usted tome el incensario y lo arroje a la tierra. Ahí se va. Estoy arrojando a la tierra el mismo instrumento que contuvo dentro de sí todas las oraciones de los que sí creyeron. Pero delante de Dios fue puesta sobre un altar. Y su humo subió a la presencia de Dios y Dios lo tomó con un olor fragante. Pero la tierra no descendió de la misma manera. El ángel tomó el incensario y lo arrojó con menosprecio, con el mismo menosprecio que el pueblo o la gente de la tierra han rechazado el mensaje de Dios. ¿Nunca le ha llamado la atención cuando usted está leyendo Hebreos capítulo 11 cómo dice? De estos eran David que peleó batallas y era Moisés y eran todos estos hombres, los gigantes de la fe le dicen al pasaje de Hebreos 11. ¿Y cómo dice al final del capítulo? Dice, de todos estos hombres el mundo no era digno. De todos estos hombres del mundo no era digno. Y del Señor Jesucristo, este mundo no es digno, ni nunca lo será. Por eso hoy lo desprecian, por eso hoy lo rechazan, por eso hoy se burlan. Y por eso la misma palabra de Dios dice que todo ojo le verá y toda rodilla se doblará delante del Señor Jesucristo. Y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cuando pensamos esto y el término de nosotros que creemos, para nosotros es fácil. Usted y yo lo hacemos por naturalidad, porque lo creemos de corazón. Salud, hermano, hermana. Lo hacemos de corazón, lo creemos de corazón. Para nosotros es casi un ejercicio, es fácil, es voluntario. Pero ¿qué le parece que alguien que no es creyente, que es rebelde a Dios y a su palabra, tenga que involuntariamente doblar sus rodillas, ver al cielo donde está Jesús y abrir su boca aun cuando no quiere y decir Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre? Oh, créalo, porque va a suceder. Va a suceder. Mi amado hermano, porque estamos llegando al final de los tiempos y estos son los tiempos peligrosos. ¿Sabe por qué? Porque no podemos seguir viviendo como Dios está allá y yo estoy aquí. Dios manda en el cielo, aquí mando yo y aquí hago yo lo que me da la gana, porque yo tengo mis planes. Yo no voy a aceptar de Dios que me diga Dios qué es lo que yo voy a hacer. Yo le voy a decir a Dios, Dios, esto es lo que yo quiero que tú hagas para mí. Esa es la cristiandad hoy.
Ya no venimos a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Vamos a Dios con nuestro plan y nuestro proyecto. Le decimos, Señor, aquí está todo lo que yo quiero. Cuando tú lo hagas, Señor, yo estoy listo para recibirlo. Pero no es así, la vida de fe no es así. La vida de fe no es Dios haciendo lo que me complace, es yo haciendo lo que le complace a Él. Luchando contra mi humanidad, porque tampoco les voy a mentir, no es fácil obedecer a Dios. No es fácil. Hay algo que batalla en nosotros, nuestra propia carne, nuestra propia debilidad. Quiere ir y hacer lo que nos da la gana, pero hay un Dios en el que hay que pensar, que es parte de esa ecuación. Cuando Dios no es parte de tu ecuación, tú vas y haces lo que te da la gana y te das contra las piedras, pero qué alegre que estoy porque me di contra todas esas piedras. Cuando las cosas me fallan la primera vez, y voy y trato la segunda vez, y me vuelven a fallar la segunda vez, y voy y trato la tercera vez, es hora de detenerme. Quizás hay algo malo en mi método, no está funcionando. Por lo tanto, necesito primero el consejo de Dios, y segundo la guía de Dios. Pero cuando le pida el consejo y la guía a Dios, ¿qué tengo que hacer? Comprometerme a seguirla. Porque si le pido a Dios su opinión, pero a la hora que me da su opinión no me gusta y la ignoro, no estoy haciendo nada, sigo en desobediencia. Todas estas cosas son importantes, hermano. Miren, fue un acto de adoración solemne en la tierra, 30 minutos de silencio en el cielo, pero después que el incienso con las oraciones de todos los santos fue ofrecido, el mismo incensario lo tomó el ángel y lo arrojó a la tierra. Con desprecio. Ustedes despreciaron a todos estos hombres y mujeres que sí creyeron, pues ahora sobre ustedes vienen las consecuencias. De ahí que usted y yo no podemos confundir el juicio que viene sobre la tierra, no incluye a la iglesia. Óigame bien lo que le digo, por esto hay un arrebatamiento. La palabra griega harpazo es como un zarpazo. Dios toma no por nuestra opinión, no en nuestro tiempo, no cuando nosotros le digamos. Dice que va a ser un abrir y cerrar de ojos. El verdadero creyente es tomado, se va con el Señor a las nubes y hay de los que quedan en la tierra. Mi oración, mi amado hermano, es que con toda sinceridad, hoy y siempre, podamos hacer la valoración en nosotros mismos si realmente hemos creído. Si honesta y sinceramente hemos creído, para que no tengamos que pasar por todas estas cosas. Este fue el último sello. Fíjense que el último sello no incluyó ni que se oscureciera la luna, ni que se matara la tercera parte. ¿Se acuerdan cómo decía? Que se abría un sello y venía un caballo rojo y les daba poder para matar, que se mataran y hicieran guerra unos contra otros, que se odiaran. El séptimo sello fue solemne, fue el último. E incluía el sufrimiento de todos los creyentes. Por eso la Biblia dice que hay un juicio para los hombres, pero también hay un juicio para las naciones. Porque cuando las naciones con impiedad se enseñorean sobre los ciudadanos y los quieren someter a una esclavitud, Dios no se agrada de eso. El mandamiento a Adán y Eva fue: sojuzguen la tierra. No le dio mandamiento Dios a ningún hombre: sojuzguen a otro hombre y háganlos esclavos. No dio mandamiento de ese tipo Dios, jamás. Y por esto las naciones van a dar cuenta. Luego vamos a ver en el pasaje cómo se habla entonces de que al lanzarse el incensario, ahora comienzan las trompetas y el anuncio de los juicios que vienen sobre la tierra. Dice así, primera y segunda trompeta. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas, pero las iban a tocar en orden. Dice aquí, el primer ángel tocó la trompeta. ¿Y qué es lo que sucedió cuando tocó la primera trompeta? Hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. ¿Y qué pasó? La tercera parte de los árboles se quemó
y se quemó toda la hierba verde. Quiere decir que en este sentido afecta lo que está para cultivarse. Si se quema un tercio de todas las plantas que están en la tierra, un tercio de todas esas cosas, también va a afectar no solamente el balance entre las plantas que hace el nivel de carbono relativamente descender y mantenerse controlado, ¿verdad? El ser humano y los animales producen dióxido de carbono, la planta respira dióxido de carbono y saca oxígeno. Es un ciclo. Por eso los seres humanos y los seres vivientes necesitan a las plantas en ese ciclo. Pero una tercera de ellas va a ser, ¿qué cosa? Quemada. Entonces va a comenzar a haber un desbalance en la tierra. Ahora bien, dice así, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Una masa de tierra, pero que ardía en fuego, se precipitó al mar. ¿Y cuál fue el efecto de esta? Dice sí, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves que estaban en el mar fue, ¿qué cosa? Destruida. Destruida. Es interesante esta relación de un tercio. De un tercio. Yo sé que para muchos es muy difícil esta doctrina de la Trinidad. Nosotros la abrazamos y la creemos porque la palabra da testimonio de ello. Todavía yo no entiendo cómo alguien puede decir que Jesucristo no es el Hijo de Dios cuando la Biblia dice, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo. O sea, Jesucristo sí es su Hijo. Pero hay gente que dice que no es el Hijo de Dios y que no puede ser Dios. Pero es interesante ver, así como nosotros comprendemos por la palabra de Dios, primera de Juan 5:7 dice, tres dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo, que es la otra manera en que se conoce a Jesucristo, y el Espíritu, dice, y estos tres son uno. Estos tres son uno. Ahora bien, cuando nosotros vemos esta revelación, vemos que el juicio que viene sobre la tierra afecta a un tercio nada más. ¿Por qué razón? Porque fue el un tercio al que el mundo rechazó. Usted ve en todas las religiones que tienen conexión con la palabra de Dios, ninguna tiene problema con el Padre. Ninguna. Todas hablan del Padre, ¿verdad? Ya sea que le digan Jehová o Yahweh o como quieran, es el Padre. Nadie tiene problema con el Padre. Ya hay algunas que no creen en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y en un carácter unicitario dicen que Dios es solamente uno, entonces no puede ser ni Espíritu ni puede ser el Hijo. Pero ya eso es otra doctrina más allá, alejada, ¿verdad?, de lo que enseña la palabra de Dios. Pero en el caso que sí vamos a tener todos a coincidir, es que aunque la Biblia dice muchísimas veces que Jesucristo es el Hijo de Dios, el mundo no lo cree. Y hay iglesias que tampoco lo creen. Hay iglesias que no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y lo dicen, y lo enseñan, y hasta lo predican, y lo publican. Jesucristo no es el Hijo de Dios. Entonces, esa tercera es una coincidencia, pero esa tercera parte de la deidad que yo estoy rechazando, me parece coincidente que todo está afectado como en una tercera parte. Una tercera parte de la hierba y de los árboles fueron quemados. Una tercera parte de la agua se convirtió en sangre. Una tercera parte de los seres vivientes en el mar perecieron. Una tercera parte. Porque es ese juicio que viene sobre el mundo. Dice la palabra de Dios que el Hijo del Hombre no vino a perder, sino a salvar lo que se había perdido. Y si el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido, en este caso entienda, cuando dice Hijo del Hombre, no está hablando de que es un hombre, sino que está apuntando directamente a la profecía de Daniel, capítulo 7, donde se habla del Mesías que ha de venir. Y todo esto apunta entonces, cuando dice que es el Hijo del Hombre, es el Mesías anunciado,
que Daniel ve en la visión caminar sobre las nubes hacia el anciano de día y recibir del anciano de día el poder, la honra, la gloria y el dominio para juzgar la tierra con vara de hierro, dice la palabra de Dios. Todas estas cosas son importantes que las podamos ver y entender la aplicación, porque más allá del daño ambiental que es evidente, hermano, es ver que realmente los juicios de Dios vienen sobre esta tierra. Vienen sobre esta tierra. Cuando la pandemia del COVID, que todo estaba cerrado, las iglesias principalmente, me acuerdo que hubo una iglesia aquí en Manchester grandísima que estaba clamando, dice, para todas las iglesias. Y entonces le ponían unos signs grandes. Me acuerdo que los pusieron afuera de Walmart. Y yo los veía porque pasaba el trabajo, ¿verdad? Porque no se podía venir a la iglesia, pero sí se tenía que ir a trabajar, ¿verdad? Y en ese sign decía, Segunda de Crónicas, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillase delante de mí. Mi amado hermano, el pueblo ya estaba humillado invocando, pero eso no impidió que la pandemia viniera. Y hay algo que usted tiene que entender, las cosas que están escritas, lo más tonto, óigame bien, lo más tonto que nosotros podemos hacer es orar para que no acontezcan cuando ya están escritas. Porque si ya están escritas, tienen cumplimiento, vive Dios, que van a cumplirse, sea que nosotros estemos aquí o no estemos aquí, tienen cumplimiento. Orar, Señor, que no aparezca nunca el anticristo, ya está operando. ¿Quieres tú saber cuál es el espíritu del anticristo que se está moviendo hoy? Anticristo, contra Cristo. Si en tu corazón y en tu mente, tus pensamientos, tus intenciones y tu motivación van en contra de darle la gloria a Cristo, hermano, estás operando bajo el espíritu del anticristo. Y por supuesto, si hay alguno que te enseña o que te dice de esa manera, también está influenciado por el mismo espíritu. El espíritu del anticristo no te va a permitir glorificar a Cristo, es en contra de su naturaleza. Es en contra de su naturaleza. Y todo lo que ves en el mundo, ¿o tú crees que fue casualidad eso que pasó en la inauguración de los Juegos Olímpicos? Hacer burla de la última cena. Fue en la última cena que Dios encomendó el practicar la cena del Señor, ¿verdad? Ya no entraré en detalles de decirles que por aquí no aparece en ninguna manera mencionada la Santa Cena. La cena no es santa. Usted se santifica cuando cree en el Señor Jesús, por lo tanto puede participar de la cena. Pero más allá de eso, la burla son los tiempos. Les mencionaba hace un par de semanas, yo sé que estos temas incomodan. Pero este año, 2024, márquelo en su calendario porque fue el primer año que la Casa Blanca celebró el mismo día de la resurrección de Cristo, el día de la visibilidad transgénero. Y eso es un indicativo de una decadencia moral y espiritual a un nivel que no hemos visto antes. Y es una señal de los tiempos. Nosotros podemos orar, hermano. Señor, que no venga, pero van a venir, estos tiempos están escritos. Esto va a pasar, por trágico que parezca, estemos aquí o no, esto va a suceder. Lo único que hay que pedirle a Dios es la salida para no tener que pasar por eso. Pida por usted, pida por sus generaciones, por lo que viene después de usted, por sus hijos, por sus nietos, por todo. Para que puedan venir a la fe redentora en Cristo Jesús y no tengan que pasar por ninguna de estas cosas. Pero estas cosas tienen cumplimiento porque fueron escritas. Fueron escritas, están escritas para nosotros. Y no fueron escritas ayer tampoco. El último libro que se escribió fue el de este mismo del Apocalipsis, lo escribió el apóstol Juan allá por el año 90.
O sea, cuando lleguemos al 2090, estamos hablando de 2000 años desde que se escribió. Entonces, todas estas cosas debemos de meditar en ellas. Nosotros no vamos a cambiar la voluntad de Dios, no se puede. Hay un movimiento de la hiperfe, ¿no? En la parte pentecostal, pues. Yo lo declaro, yo lo confieso, por lo tanto sucede. No, tú no eres Dios, tú no vas a cambiar los tiempos. No te está permitido. Y quienes están operando estas cosas, mire, son ángeles. Ya Judas nos dice en su epístola que tengamos prudencia cuando hablamos de las potestades mayores. Porque usted y yo somos hombres, humanos, seres humanos, no podemos darle órdenes a los ángeles cumplen órdenes de Dios, de nadie más. Bueno, los ángeles de Dios, ¿verdad? Porque hay unos demonios que solo le obedecen a Satanás, ¿verdad? Eso es otra cosa. Pero esto es lo que dice, después del séptimo sello, se le da trompetas a 7 ángeles específicos y cada una de las trompetas que se va tocando va trayendo un juicio sobre la tierra. La tercera parte de las plantas va a desaparecer. La tercera parte de la agua se va a convertir en sangre. La tercera parte de los seres vivientes en el mar van a morir y las naves que estén en el mar van a hundirse, van a ser destruidas. Ahora bien, la primera y la segunda trompeta. La tercera y la cuarta dicen también, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella. Esto ya es un evento, ¿verdad? Celestial, es un cuerpo celeste que viene, una gran estrella, ardiendo como una antorcha, ¿verdad? Todos hemos visto cómo se ven los meteoritos cuando vienen entrando a la tierra, ¿verdad? Y la gran destrucción que pueden causar. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Porque nosotros podemos ver un mapa geológico, se le llama también un mapa hidrográfico, y podemos ver que hay ríos que ni siquiera se conectan. O sea que para esto suceda, tal vez ese cuerpo se divide en partes, se quiebra al entrar a la tierra y todos los pedazos caen en específicos ríos y afecta, dice, todo el agua. Dice así, ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de la agua. Cuando hablamos de río y fuente de la agua, estamos hablando de agua dulce, agua que puede ser consumida por el ser humano. Cuando hablábamos del mar, en la segunda trompeta, esa agua no la bebemos, a menos que la desalinicemos. Pero esta agua es de beber para el ser humano, es de consumo humano, el agua de los ríos o el agua dulce que le llamamos, que no tiene sal. Pero la tercera parte dice, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos, otra vez la mención de la tercera parte, y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo. ¿Qué es el ajenjo? Amargo, algo muy amargo. Dice así, y la tercera parte de la agua se convirtió en ajenjo, o sea, la concentración de nivel para producir amargura era grande. Dice, y muchos hombres, ¿qué pasa? Murieron a causa de esa agua porque se hicieron, ¿qué cosa? Amarga. Parece que al tomarla tenían mucho ácido, muchas cosas. Es un juicio. ¿Cuántas veces tomamos agua al día? Muchas. Respirar y tomar agua son las primeras necesidades. Después de esa, alimentarse, por supuesto. Pero respirar y tomar agua es algo que tenemos que hacer cotidianamente, continuamente, porque beneficia, tiene muchos beneficios en la salud. Pero en este caso, a los hombres les causó, ¿qué cosa? Muerte. El cuarto ángel tocó la trompeta, esa fue la tercera trompeta, afectó entonces las fuentes de las aguas dulces, el agua para beber. Por esta razón, muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas cuando las trataron de tomar, de beber. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. La tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, todo en tercios, para que se oscureciese la tierra, la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, o sea que los días se van a hacer un tercio más corto.
¿Está imaginando eso? Si un día solar, por ejemplo, tiene alrededor de 12 horas y usted le quita la tercera parte, ¿cuántas son esas? Son 4 horas. Entonces ya solo quedarían 8 horas de luz. Dice aquí, para que no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche tampoco, que no brillaran, no resplandecieran. Las noches se hacen más largas, pero también más oscuras. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo. Después de la cuarta trompeta, dice Juan, yo miré a un ángel volar por el cielo, ¿verdad? Diciendo a gran voz, este es un anuncio, ay, ay, ay de los que moran en la tierra. ¿De quiénes? De los que moran en la tierra. Esto no tiene ningún efecto en el cielo. Ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles que quedan. ¿Qué les dice eso a ustedes? Hasta el momento lo que ha pasado no es nada. Los otros 3 toques son más destructivos y más duros, evidencias del juicio de Dios. Mi amado hermano, es importante que nosotros meditemos en esto, en primer lugar entendiendo que cada uno de estos juicios están en sucesión, van en un orden. O sea, la tercera trompeta no es tocada antes de la primera, no, tiene que tocarse la primera, tiene que tocarse la segunda, tiene que tocarse la tercera, tiene que tocarse la cuarta. No solo eso, de la misma manera, antes de que se toquen esas trompetas, tienen que ser abiertos los sellos. Cuando se abrieron los sellos, vinieron cosas trágicas a la tierra. Pero cuando se abrió el 7º sello, dice la palabra de Dios, que le fue dado al ángel algo más de incienso para agregar a las oraciones de los santos que estaban ahí. Y que una vez que el olor de esas oraciones y de ese incienso subió a la presencia de Dios desde el altar hasta el trono, ¿qué pasó? El mismo ángel vino, tomó el incensario, puso fuego delante de él y lo arrojó a la tierra. Lo arrojó a la tierra. Lo dice aquí, hermano, para concluir. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. El mundo, hermano, desprecia la gracia de Dios que ha sido dada en Cristo Jesús. Y eso es algo que tú y yo no podemos impedir. Nosotros no podemos forzar. Esa no es fe. Esa es coerción. Dios no quiere coerción de nadie. Nosotros no tenemos que obligar a nadie, no tenemos que matar a nadie como hacen, por ejemplo, los musulmanes, que si tú no crees en lo mismo que ellos creen y estás en una religión de ellos, te matan. Dios es un Dios de vida. Y si Él va a dar muerte, Él es el Dios que dio la vida, por lo tanto Él es el que da la vida y Él es el que la quita. Tú y yo no tenemos que forzar nada en nadie. ¿Sabes por qué? Porque cuando todos levantamos nuestros brazos en adoración, Dios no está viendo ni la posición de nuestro cuerpo, ni nuestro rostro. Dios está viendo el corazón y está viendo la mente. ¿En qué creemos? ¿Creemos que es su Hijo Jesucristo el que murió por nosotros para nuestra salvación o creemos otra cosa? Usted no tiene que decir que cree en Cristo para alegrarme a mí. ¿Yo quién soy? ¿Usted cree que yo voy a estar parado al lado de usted a la hora del juicio? No. Usted tiene que creer por usted mismo. Porque el día que estemos delante de Dios, lo dice la palabra de Dios, 2 Corintios 5:10, Romanos 14:10, porque es necesario, hermanos, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Ante el tribunal de quién? De Cristo, para dar cuenta por todo lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o malo.
Vamos a dar cuenta. Todos nuestros años torpemente desperdiciados, alejados del Señor, y los años que pudimos seguirlo por su gracia y su misericordia. Si la fe fue sincera, si aceptamos el ofrecimiento de Dios, todo eso va a estar ahí ese día. No es para decírmelo a mí. Usted y yo podemos pasar 1 hora, 2 horas debatiendo y usted no va a cambiar su posición o yo no voy a cambiar la mía. Ese no es el punto. No dice gana debates y serás salvo. Dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. Eso es lo que yo quiero dejar hoy en tu corazón. Si Dios me lo permite. Reflexiónalo. Ora, dile a Dios, Señor, abre tu palabra. Haz esa misericordia conmigo. Abre tu palabra. Y si realmente esta palabra dice que Jesucristo es tu Hijo, porque lo dice, pero que tú lo puedas ver. Si esta palabra dice que Jesucristo es tu Hijo, ayúdame a no negarlo. Porque si estoy en contradicción con el pastor es hombre, yo también, eso es entre hombres. Aquí se quede, aquí nos morimos los dos. Nos podemos enojar y nos van a enterrar juntitos uno al lado del otro en el cementerio. Eso usted ni usted ni yo lo controlamos. Pero si soy yo contra Dios, ay, mi hermano, piénselo bien. La Biblia dice Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y la palabra de Dios dice en hebreo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Que Dios nos ayude a honrar lo que Él honra y a desechar lo que Él desecha. No por las apariencias, porque no estoy llamado a convencerlos a ninguno de ustedes. Pero fui llamado a ser convencido por la palabra de Dios en mi corazón y en mi mente, que hay un solo camino. Jesucristo lo dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sabe cómo se le llama eso en teología? Una declaración de exclusividad. Si no es por Cristo, no se puede. A mí me han dicho, pastor, usted es intolerante, usted le cierra el camino. Yo no le cierro el camino, yo estoy diciendo lo que Jesucristo dijo. Y creo que Él no miente. Así que la invitación es para todo, es gratuita. Tú no tienes que pagar por tu salvación. Eso es una abominación del diablo. Tú no puedes pagar por tu salvación, ni yo. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, ni la fe ni la salvación. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, sino que todos podamos con corazones humildes darle gloria y honra a Dios por su gran salvación que nos ha dado en Cristo Jesús. Que Dios opere en tu corazón y en tu vida, hermano, y te ayude, como me ha ayudado a mí, nos siga ayudando para conocerle más, para glorificarle en verdad y sobre todo, sabiendo que los tiempos se acaban y estas cosas están por cumplirse, para que lo podamos anunciar a todos aquellos que necesitan oírlo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo que nos has concedido delante de tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos la verdad. Ayúdanos, Señor, a glorificarte a través de esa verdad que tú nos enseñas, Señor. No nos permitas desviarnos, Señor, a ver las cosas como las ve el mundo, sino que enséñanos a ver las cosas como tú las ves, Señor, para que te demos gloria y honra. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde, de donde quiera que les lleve, también les traiga con bien. El Señor te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y sobre ti, sobre tu hogar, derrame de su abundante paz y de su bendición. En el nombre de Jesús así lo haga. Amén y amén. Amados hermanos, vamos a quedar de... ¿Alguien dejó esto en la cafetería? Por favor, si usted está perdiendo un par de AirPods, me deja saber para... Eduardo, son de Eduardo, ya lo encontramos al dueño. Bueno, ya, sí,